Levántate victorioso en ellos, Señor. Vivifícales, Señor. Sopla vida, Padre. Aún aquellos que están enfermos, Padre, envío tu palabra, Señor. Y declaro, Señor, que sus huesos, Señor, son sanos. Todo su ser, todo su interior, Señor. Somos creación tuya, dice la palabra, Señor. Pero muchos de los órganos de mi hermano, de mi hermana, Señor, han sido afectados, Señor. Y hoy envío una palabra de sanidad, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aún todo hinchazón, Señor, yo decreto, Padre mío, y declaro sanidad. Padre, aún donde hay heridas, declaro que nuevamente son curadas, son sanadas, son vendadas, Padre. Y declaro, Señor, ese cuerpo fortalecido en ti, sano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú llevaste toda enfermedad, tú llevaste toda dolencia, Padre. Y hablo sanidad, Padre. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias porque tu mano está puesta sobre esa vida, Padre. Aún seguimos orando por nuestra hermana Felisa, Señor. La levantamos, Señor. Oh, gracias sobre Dios Chamorro, Señor. Enviamos tu palabra sobre él, Padre, para sanidad, Padre, para restauración de sus huesos, Señor. Gracias, Padre. Tú eres quien venda las heridas. Tú eres quien coloca aceite fresco sobre ellos, Padre. Y que tú eres quien restaura, Señor, todas las cosas. Porque esperamos en ti. Y tu palabra dice que los que esperan en ti no esperan en vano. Aún, Padre mío, esas puertas, Señor, que están clamando para que se abran, Señor, para trabajo, Señor. Yo ordeno en el nombre de Jesús que esa puerta que ha estado cerrada, Padre, se abre en este día, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, se abren esas puertas, Señor. Y dirige a tus hijas, a tus hijos, Señor, al lugar donde tú lo necesitas. Aún, Padre mío, los negocios de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Los lugares de trabajo, Padre. Los bendigo, Señor. Declaro prosperidad, declaro bendición sobre ellos, Padre. Gracias, sabiduría. Y tú les guardas, Padre, de todo engaño, mi Padre precioso. Envío ángeles, Señor, a que cuiden de esos negocios, Padre. Y la seguridad permanezca en ti, mi Rey soberano. Te alabo, te bendigo y te glorifico, porque tú eres glorioso, porque tú eres maravilloso, porque tú eres Rey de vida, Dios de gracia, Dios de poder, Dios de salvación, Señor. Muchas gracias. Te alabo, te bendigo y te glorifico en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué delicioso poder estar esta mañana nuevamente con ustedes. Estos días hemos tenido un poco de problemas con el internet y bueno, hemos solucionado algunas cosas y aquí estamos. Lo importante es en medio de la lucha seguir glorificando el nombre del Señor y seguir adelante en lo que nos hemos propuesto. Y son dificultades a veces que se presentan, pero que son solucionables y sobre todo esperando en el Señor. Gracias por sus oraciones, gracias por apoyarnos en este tiempo. Gracias por todo lo que hacen también por nosotros y queremos bendecirle en este día y decirle, aunque la lucha es dura, es difícil, hay esperanza en el Señor. Lo importante es seguir fieles en medio de todas las circunstancias que podamos vivir. Y ahí es donde nos aferramos nosotros. Estamos compartiendo, aunque creo que la señal fue muy, muy mala el día de antier, y estamos hablando de cómo la palabra es la que nos da vida, nos da aliento, nos da gracia a cada uno de nosotros. Inclusive yo les dejé para que se aprendieran, y a lo mejor muchos de ustedes se lo saben, Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y discierne las intenciones del corazón. Y aferrados a esa palabra es que nosotros podemos proclamar la victoria en nuestra vida, porque son promesas que Dios nos ha dado, porque escuchamos esa voz de Dios a través de la palabra. Les decía, la palabra logos, que es la palabra escrita, y esa palabra se convierte en una palabra rema, que es la que habla a nuestro corazón y a nuestra vida, y que nos permite seguir adelante en medio de todas las circunstancias que nosotros vivimos. Pero leíamos algo también el día de antier,
que pertenece al día 18, ese tiempo que tenemos. El versículo 13, que es en el que quiero compartir en esta mañana, dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Una de las cosas que tenemos que ser conscientes es que tú y yo somos visibles para Dios. Y en la medida que tú te acercas a Dios, en la medida que abres el corazón de Dios, puedes entender los propósitos de Dios para tu vida. A veces pensamos que podemos hacer las cosas y nadie se da cuenta. Y yo sé que hay secretos guardados en nuestro corazón. Por eso el versículo 12 estaba diciendo que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y nos hace entender, nos hace comprender que no hay nada oculto delante de Dios. Que nuestros pensamientos y el anhelo de nuestro corazón, para bien o para mal, está delante de la presencia del Señor. Y el escritor bíblico, o el Espíritu Santo mejor, nos está haciendo entender que no hay cosa creada que no sea manifiesta delante de su presencia. Lo voy a explicar en dos formas. La primera forma, o la primera manera, es las cosas buenas que hacemos. El clamor, el dolor, el gemir que hay constantemente en nuestro corazón es manifiesto delante de Dios. Y uno de los pasajes, una de las revelaciones preciosas que viene en la palabra, es que dice ella, y es una verdad, que cuando lloramos, Él llora con nosotros. Que cuando gemimos, Él escucha nuestro gemir. Yo sé que hay veces que decimos: Señor, ¿dónde estás tú? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me ocurren estas cosas? Y yo te digo en esta mañana con toda seguridad, confiados en esta palabra que es inspiración de Dios, que no hay cosa creada que no sea manifiesta su presencia. Y tú eres creación de Dios. El hacedor tuyo es Jehová de los ejércitos, dice la palabra. Y ese gemir, ese dolor, esa angustia que muchas veces viene a nuestro corazón, y a veces el enemigo haciéndonos creer que Dios no nos escucha porque somos muy pecadores, porque estamos alejados de su presencia. Aquí me está diciendo la palabra que aún el gemir, el clamor que levantamos delante de Él es escuchado, es manifiesto delante de Dios. Tus obras, tus pensamientos, lo que hay dentro de ti es manifiesto delante de la presencia del Señor. Pero a veces le decimos también: Señor, si es verdad que tú estás aquí, ¿por qué entonces nos han sobrevenido todas estas cosas? Y cuando menciono estas palabras me hago acordar, o me acuerdo mejor, de Gedeón, cuando está siendo oprimido por el pueblo allá en Jueces capítulo 6, que se le aparece un ángel, el ángel de Jehová, y él le da una palabra, le dice que él es un hombre esforzado y valiente y que Dios está con él. Y hay una respuesta que Gedeón le dice: si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo este mal? Traduciéndolo o contextualizándolo a este tiempo, cuando está pasando por pruebas, son las palabras que muchas veces nosotros decimos y expresamos: si Dios está con nosotros, entonces ¿por qué nos ha sobrevenido tantas cosas difíciles? Y a veces cuestionamos el actuar de Dios, pero no entendemos que sí, Dios está ahí presente, que Dios manifiesta su gloria. Por eso Él nunca prometió librarnos de la angustia, sino que en medio de la angustia Él estaría con nosotros y nos ayudaría a salir adelante en medio de la angustia. Porque muchas de las cosas que nos suceden es falta de la confianza, o a veces del alejamiento que tenemos de parte de Dios. Mucha gente ha fracasado en los negocios porque no han puesto a Dios en primer lugar. Muchas relaciones se han rotas porque son relaciones ilícitas delante de Dios, y Dios no va a bendecir algo que sea contrario a los principios de Él. A veces es duro entenderlo, pero a veces nuestro corazón es tan engañoso. Por eso Jeremías dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo puede entender?
Y yo no sé si tú has notado muchas veces que tu corazón sale atrayéndote a cosas que realmente no está ahí la bendición de Dios. Y Dios nunca irá a probar algo que vaya contrario a aquellas cosas que van contra sus principios. Tal vez alguno dirá, entonces pastor, me tengo que quedar solo o sola. Yo te digo, no, Dios tiene a la persona preparada para ti. A lo mejor no has sabido esperar. A lo mejor no has sabido tomarte de la mano del Señor. Cuando esperamos en Él, cuando nuestra confianza está puesta en Él, sabemos que tiene lo mejor para nosotros. Y es la seguridad que nos da al expresar en la palabra de Dios y al leer la palabra de Dios. Porque constantemente, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia me menciona de hombres y mujeres que supieron esperar en Dios y que Dios le dio lo mejor. Pero en el tiempo de Dios y esperando en la gracia y en la misericordia de Dios. Recuerda, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Pero también el otro lado de la moneda, lo voy a decir de esta manera, es que muchas de las cosas que nosotros hacemos, pensamos que las podemos hacer en escondidas de Dios, y qué equivocado estamos. Cuando somos conscientes de esa presencia de Dios, empieza a haber un temor aquí en el corazón nuestro, que cuando vamos a hacer las cosas malas o la tendencia a la maldad, nos vamos a detener, y esa vocecita interior comienza a decirnos, no lo haga, porque ahí no hay bendición de Dios. Aún los secretos más guardados que nosotros hemos cometido han estado delante de la presencia del Señor. Y pienso que muchas veces le hemos hecho doler el corazón a Dios a causa de las cosas que nosotros hemos hecho. Cuando entendemos esto, cuando entendemos que no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia, cuando entendemos que lo que dice la parte final, que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Muchos piensan que pueden pasar las cosas así por así simplemente, y que Dios nos va a reprender. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, está muy dispuesto a corregir las cosas que nosotros hacemos mal. Y es mejor rendirle cuentas, y yo siempre digo así, cuando estemos aquí en la tierra y no cuando pasemos en la eternidad, porque ya no habrá manera de corregir nuestra vida. Ya no habrá espacio para el perdón. Mientras estemos aquí, aquellas cosas que hacemos erróneamente, qué bueno corregirlas, y qué bueno decirles en un día como este, Señor, yo quiero andar conforme a tu justicia. Señor, no he sido sabio en tomar decisiones. Señor, yo he hecho las cosas alejado de ti, he hecho las cosas mal. Y yo sé que en este tiempo Dios nos está dando la oportunidad de hacer las cosas correctas, de corregir aquellas cosas que nos están causando tanto daño y que le dan autoridad al enemigo para que toque lo más precioso de nosotros, donde Dios no puede obrar, donde Dios no puede actuar, no porque Él quiera castigarnos, sino porque su justicia se lo impide. Porque a veces no hemos entendido la justicia, la gracia, la misericordia de Dios, y pensamos que es una obligación de Dios el tener que bendecirnos. Hay una palabra que está escrita en Isaías, en el capítulo 59, que me parece que aclara mucho lo que estoy compartiendo con usted en esta mañana. Y escuche cómo lo dice el Señor. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Escuche lo que está diciendo la palabra. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado mi oído para oír. Y escuche lo que dice el versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? ¿Qué es lo que te separa de Dios?
¿Qué es lo que te aparta de la bendición? ¿Qué es lo que impide la bendición? Creo que este pasaje nos está diciendo claramente. Y vuelvo y leo desde el versículo 1, Isaías 59. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Su mano siempre está dispuesta para salvar. Y cuando me está hablando de salvación, es de liberación, aún del mismo peligro, aún de espada, aún de hambre. Y puedo mencionarle aquí todas las promesas que hay en el Salmo 91, que es uno de los salmos que más promesas hay. Y el escritor bíblico, el profeta, nos está diciendo: Dios no se ha cohibido, su mano es extendida, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, para bendecir. Pero también a veces cuando decimos es que Dios no me escucha, y a veces nos escucha justamente por nuestros actos que no son los mejores delante de Dios. Por eso dice: ni se ha agravado su oído para oír. Él escucha el gemir, Él ve las lágrimas, Él ve aún los latidos del corazón, ve las fuerzas que a veces nos faltan en momentos decisivos. Y yo sé que el corazón de nosotros, o el corazón mejor de Dios, gime por ayudarnos, pero hay algo que le impide. Y lo que impide el obrar de Dios en la vida de sus hijos, de sus hijas, de las personas, justamente es el pecado. Por eso el versículo 2 está diciendo: pero vuestras iniquidades. ¿Qué es iniquidad? Todo aquello que ofende o que aparta, o todo lo contrario a lo establecido en la palabra de Dios. Hay iniquidades generacionales que simplemente las hacemos porque nuestros padres, nuestros abuelos las hicieron, y nosotros seguimos haciendo las mismas acciones, pero como nuestro corazón está tan endurecido en la iniquidad que simplemente repetimos los hechos que ellos cometieron. Y no solamente lo repetimos nosotros, sino que lo repiten nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, y va generación tras generación repitiendo los mismos hechos. Y Dios no puede obrar absolutamente nada hasta que alguien se para y dice: un momento, yo voy a cortar con esta maldición que ha venido sobre mi familia, porque no es posible que lo que le sucedió a mi abuelo, lo que le sucedió a mis padres, lo que es lo mismo que me está pasando a mí. ¿Sabe qué quiere hacer Dios? Levantar una generación, yo le llamo una generación de contención, que dice: hasta aquí se hicieron las cosas mal, de aquí en adelante la vamos a hacer conforme a los principios que Dios ha establecido. Note lo que está diciendo la palabra: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Dios siempre ha buscado que estemos unidos a Él. Y yo sé que Dios, como Padre, el anhelo mayor que hay en su corazón en bendecir a sus hijos, porque la Biblia dice que somos creados para buenas obras. Tú eres creación de Dios, y Dios permitió que naciera en esta tierra para buenas obras, y se ven las cosas maravillosas que tú puedes hacer cuando tienes un corazón dispuesto. Pero cuando las iniquidades son visibles y son manifiestas a través de nuestra vida, Dios no puede obrar así lo quiere hacer. Lo que hace división, lo que causa el alejamiento de Dios, simplemente son las iniquidades, lo está diciendo, que han hecho división entre vosotros y Dios. Y luego añade: y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Qué interesante poder tener entendimiento sobre esto. Porque cuando el Espíritu de Dios comienza a reargüir en tu corazón, a hablarte a tu corazón, que te aparte de aquellas cosas que te alejan de Dios, y comienza a quitar esas barreras que están causando división entre tú y Dios, Dios comienza a acercarse. Cuando tú le dices a Dios: Padre, reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Reconozco que me he alejado de ti. No eres tú, Dios, que has alejado de mí, sino yo lo he hecho a causa de la iniquidad, a causa de las transgresiones, a causa del pecado. Yo sé que Dios se conmueve el corazón, porque no hay otra cosa mayor que conmueve ese corazón de Dios que cuando un corazón se humilla, reconoce sus faltas, sus hechos. Y Dios, como dice la palabra, que es amplio en perdonar,
te perdona y te restaura como hijo y derrama toda esa bendición abundante y toda esa gracia maravillosa que Él ha tenido y tiene para ti. Por eso estamos hablando de tiempo de refrigerio espiritual. Y el tiempo de refrigerio espiritual no va a llegar si seguimos cometiendo los mismos pecados, si seguimos soñando con las mismas cosas de maldad, que nuestro corazón no transformado, no tocado por la presencia de Dios, sigue el camino de la maldad, sigue el camino de la iniquidad, como dice aquí Isaías, sigue el camino del pecado. Por eso la Biblia dice, sin santidad nadie podrá ver a Dios. ¿Quiere ver manifestada la gracia, la misericordia de Dios? ¿Quiere que tus oraciones sean escuchadas? ¿Quiere ver ese poder de Dios manifiesto en tu vida? Arregla tus cosas en el corazón. A veces son solo decisiones que nosotros debemos tomar. A veces hay gente que dice, pero ya para qué, ya ha pasado tanta cosa. Pero son peores las consecuencias y tú puedes corregir el camino si solamente te vuelves al Señor, si solamente le permites a Él un obrar maravilloso en tu vida, un obrar glorioso, haciendo las cosas correctas. Yo he tenido que corregir muchas cosas en mi vida. Yo he tenido que romper muchas cosas generacionales que venían por mi familia. Y he visto la gracia de Dios. Y lo doy como testimonio. Hay cosas que el Señor me dice que las haga y tan pronto las hago, no tarda mucho tiempo en Dios bendecirme de una manera sobrenatural. Pero no hago las cosas para que Dios me bendiga, sino hago las cosas porque Él me dice que las haga. Y como resultado viene la bendición de Dios en mi vida. Por eso le puedo decir con convicción de corazón, con seguridad de que Dios tiene lo mejor para ti. Voy a terminar leyendo únicamente y después lo meditamos. En 2 Timoteo capítulo 2 y también es parte del texto que yo quiero que te aprendas en este día. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 19. Y escuche con atención este texto bíblico. Apréndatelo de memoria y declárelo. Y no solamente te lo aprendas de memoria, sino que revise tu vida a la luz de este texto. Porque mire cómo dice, pero el fundamento es la base, pero el fundamento de Dios está firme, es inamovible, teniendo este sello. Note que si tú lees la palabra y tienes la Biblia ahí, cuando dice tiene este sello, ¿cuál es ese sello? Hay 2 puntos para indicar qué es lo que Dios, cuál es el fundamento de Dios y cuál es el sello. Dios conoce, o mejor conoce el Señor a los que son suyos. Tú eres pertenencia de Dios y te conoce. Él sabe las luchas que estás sosteniendo. Pero también dice y hay otros 2 puntos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Note lo que está diciendo el texto. Pero el fundamento de Dios, la base de Dios, donde vas a edificar tu vida, está firme, es inamovible y tiene un sello. El primer sello es que Dios te conoce. No eres desconocido para Dios. No eres desconocida para Dios. Conoce el Señor a los que son suyos, pero aquellos que son suyos deben apartarse de iniquidad cuando tú invocas el nombre del Señor. Por eso es importante aprender lo que significa la cruz para ti y para mí. Por eso es importante comprender lo que pasó en la cruz del Calvario. Que no fue un Cristo ahí moribundo que simplemente en su debilidad dejó que lo crucificaran, sino que esa crucifixión tenía un propósito y era morir por ti y por mí. Era derramar su sangre para cubrir nuestros pecados, para perdonarnos. Y ese perdón nos tiene que traer una convicción de apartarnos para vivir para Dios. Y apártese iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor.
Dile al Espíritu Santo que te muestre qué cosas están alejándote de la presencia de Dios. Qué cosas está impidiendo la bendición de Dios sobre tu vida. ¿Por qué Dios no te escucha? ¿Por qué Dios no obra a tu favor? Y yo sé que si en este día tú le pides, Señor, por favor, muéstrame qué es. Cuando el Espíritu Santo te muestre, no justifiques el pecado, sino dígale: Señor, ayúdame a corregir esta actitud, ayúdame a corregir esta iniquidad, ayúdame a corregir este pecado, porque quiero caminar bajo tu bendición, guiado por ti, y tener la gracia en mi vida para hacer todo lo que tú me has enviado a hacer. Pido a Dios que te dé sabiduría, que te dé gracia, que te dé bendición en medio de todo este tiempo, y tu vida sea tocada y sea transformada por ese poder glorioso del Espíritu de Dios, de su presencia y de su gracia. Te invito a que oremos un momento. Padre precioso, yo te doy gracias porque tu palabra es clara, Señor. Tú estás llamando a un pueblo santo, un pueblo apartado para ti, donde no haya ningún impedimento, Señor, para tener tu bendición sobre nuestra vida. Gracias por esta mañana, porque aunque muchas veces nuestros oídos, Señor, están cerrados para escuchar, para oír tu palabra, porque nuestro corazón se ha endurecido, Señor. Pero hoy yo te pido en el nombre de Jesús que quebrante ese corazón endurecido y nos permita, Señor, entender que tú ves nuestro interior y sabes toda la lucha que allí hemos sostenido, Padre. Obra, Señor, de una manera maravillosa nuestro corazón. Perdónanos si nos hemos alejado de ti. Perdona, Señor, por las barreras que hemos construido, Señor, a causa de la iniquidad, a causa del pecado, Señor, entre tú y tu pueblo, entre mi hermano y mi hermana, entre mi vida y la tuya, Dios. Y poder hacer las cosas, Señor, de acuerdo al establecido, donde le quitemos todo derecho espiritual al enemigo, Padre, que ha arruinado quizá nuestra vida, que ha robado nuestras bendiciones, Señor. Y poder decirle al corazón, a nuestra alma: espera en Dios, porque en Él hay aliento. Espera en Dios, porque la bendición viene. Y voy a pelear por esa bendición en el nombre de Jesús. Y esa lucha la voy a sostener, Padre, parado en tu promesa, parado en tu poder. Yo te doy muchas gracias, porque tú estás trayendo discernimiento a tu pueblo, porque aún las debilidades se convierten en fortaleza para tu gloria, para tu honra, Señor, y para tu alabanza. Levanto ese pueblo, Señor, lo animo, Señor, y lo dejo en tus manos en esta mañana, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Que bueno en esta mañana haber estado con ustedes. Recuerdan, apréndanse en el texto de ahí, 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Dios conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Muchas bendiciones, hermano. Que la gracia, la bendición de Dios sea sobre tu vida. Esfuérzate en servir al Señor, en seguir al Señor, y yo sé que vas a tener una vida abundante en Él. Muchas bendiciones para todos. Recuerda que les amamos con todo nuestro corazón.